Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Estíbaliz y bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nuevo, no olvides suscribirte dando clic al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Bienvenidos al episodio número 17 del mes paranormal. Para los que no sepan, este mes estoy subiendo videos todos los días a las 3 p.m. hora de México. El día de hoy vamos a ver experiencias paranormales que mandan los suscriptores del canal. Si quieres mandar tu historia, puedes mandarla a paranormalesti@gmail.com o en el formulario de historias de mi página heyesti.com. La primera historia es anónima y me da mucha risa porque hace muy poco descubrí que en un video del 2020 estoy contando una historia y digo que es anónima y al final del video digo muchas gracias Carla por tu historia. Okay. Lo bueno es que no dije apellidos y pues hay muchas Carlas en el mundo, pero esta historia sí va a ser anónima, así se va a mantener, ni siquiera tengo anotado el nombre, así que no se preocupen. Dice, me gustaría que mi historia fuera anónima, por favor, y te escribo para contarte esta historia. Le pasó a mi tía, a la que llamaremos Luna, sucedió hace 15 años. Mi tía Luna es una persona que siempre ha dicho que tiene un don para ciertas cosas. Leer las cartas, la mano y poder dejar que seres tomen su cuerpo para hablar a través de ella. Estaba muy metida en estas cosas y llegó al punto en que una mañana cuando desperté, vi que toda mi familia estaba ahí en la sala del departamento sentados alrededor de mi tía Luna. Cabe mencionar que toda mi familia materna siempre la animaba a seguir con esas cosas, ya que son muy creyentes de todo eso. Mi mamá nos dijo a mi hermana y a mí que saliéramos de la recámara, ya que a mi tía Luna le había tomado un espíritu que quería limpiarnos a toda la familia, y también el departamento. Yo no accedí, ya que siempre he sido escéptica, pero respetaba las creencias de los demás. Me fui a la escuela y al regresar vi que mi tía Luna seguía en trance. La verdad me molestó mucho que toda mi familia le estaba siguiendo el juego. Siguió así por varios días. Mi tía Luna ya casi no comía ni dormía, se la pasaba en trance, dejando que, según lo que ella decía, espíritus y santos tomaran su cuerpo para hablarle a mi familia. Todo fue subiendo de nivel, ya que en un momento comenzó a hablar con una voz que claro, no era la suya, era de hombre, y comenzó a decir que él se llamaba Alejandro y que mi tía y él estaban unidos para siempre, ya que habían ido al panteón juntos a hacer un trabajo para alguien, que ese trabajo lo hicieron consultando a la Ouija, y que quien sea que les estaba respondiendo también los había casado en ese momento. ¿Qué? Incluso dijo que habían hecho un trato, el cual consistía en entregarle a ese algo al segundo hijo de mi tía, que para ese entonces tenía 2 años. No mames. Así pasaron los días e incluso semanas, en las que mi tía ya no dormía y no comía, hasta que pasó lo peor. Sí, al cuerpo de mi tía lo tomó un ser maligno. Hablaba en una lengua que no conocemos. Mi abuelita le leía fragmentos de la Biblia, a lo que mi tía respondía en tono burlón. Ten cuidado con lo que lees, recuerda que las cosas te pueden salir mal, eso le decía la tía. En ese estado pasó como 3 días, ya era insoportable estar en ese lugar. Toda mi familia estaba asustada, incluso la tuvieron que amarrar porque era muy violenta, sobre todo con mi abuelita. Oye. Al ver que la situación ya se les había salido de las manos, decidieron llevarla a una iglesia que, según decían, tenía fama de tratar casos así. Como mi otra tía vivía en el mismo predio, todos los niños nos fuimos a su departamento para pasar ahí la noche. Éramos en total 7, siendo mi prima y yo las mayores. Teníamos 16 años. Como ya era un poco tarde, subimos a las recámaras para dormir. Mis primos y mis hermanos estaban en una recámara y yo estaba en la de al lado hablando por teléfono, cuando escucho que todos empiezan a gritar muy asustados y mi hermana me llamaba. Cuando me asomé a la recámara vi a todos en una esquina y a mi primo, el hijo de mi tía Luna, el que había ofrecido, o sea el bebecito, parado en el medio de la habitación con los ojos en blanco y los brazos extendidos. Al ver la situación le di un pequeño empujón para hacerlo a un lado y poder sacar a todos de la recámara. ¿Pero no tenía 2 años? Él ni se movió de donde estaba parado. Los bajé a todos a la sala, solo se quedó ahí mi hermano menor que en ese momento estaba dormido. Él tenía unos 3 años. Cuando bajamos le dijimos a mi tía lo que pasó. Ella subió por mi hermano y después por mi primo, que al parecer ya estaba bien. En el momento en el que ya estábamos todos en la sala, se escuchó como si un perro rascara en la puerta de la azotehuela, como queriendo entrar. La puerta solo estaba emparejada y no teníamos perro. Ya estábamos todos súper nerviosos y con mucho miedo. Mi tía llamó a nuestra tía abuela para que nos dejara quedarnos en su casa. Cuando llegamos a su casa, rezaron un poco por mi primo y luego nos mandaron a dormir.
Al otro día nos dijeron que nos llevarían a todos a la iglesia en la que estaba mi tía Luna. Cuando llegamos ahí, los adultos entraron a la iglesia con mi tía Luna, mientras mis primos, un tío que es solo 2 años mayor que yo, y yo esperábamos afuera. En ese momento, mi hermano, el que había estado dormido la noche anterior mientras pasaba lo de mi primo, comenzó a poner los ojos en blanco y querer extender los brazos, tal como lo había hecho mi primo. Asustada y sin saber qué más hacer, lo tomé de los brazos y lo jalé. Le dije que él no hiciera esas cosas. No podía haberlo hecho jugando o tratando de copiar a mi primo, ya que por estar dormido él no lo había visto. Después de unos 20 minutos dentro de la iglesia, salió mi mamá y nos dijo que ya podíamos entrar, que ya todo había pasado, así que entramos. Pero al ver a mi tía, ella nos sonreía de una manera tan tétrica que daba muchísimo miedo. Cuando salimos de la iglesia, mi tía se volvió a comportar extraña. Al parecer, lo que sea que hubieran hecho ahí dentro no había funcionado. Me acerqué a mi mamá y le dije que ya era insoportable vivir así, que era necesario llevar a mi tía a un hospital psiquiátrico, porque tanto ella como todos en la familia ya estábamos muy mal. Mi mamá accedió y en ese momento se fueron rumbo a un hospital que se encuentra en Teotihuacán. No mames, ya directo. No le dejaron a la tía ni agarrar una muda. Al llegar ahí, cuando un médico los recibió, mi tía bajó de la camioneta como si nada hubiera pasado. Estaba totalmente lúcida. Incluso le dijo al médico que ella no sabía por qué estaba ahí. Haciendo algunos estudios, el médico determinó que mi tía sufría de esquizofrenia y que al no ser peligrosa, la enviaría de vuelta a casa con medicamento para mantenerla controlada. Después de eso, ya en casa, ella se la pasaba dormida la mayor parte del tiempo por la medicina. Ahora yo me pregunto, si solo era la enfermedad, ¿cómo fue posible que le evitara? ¿Cómo fue que se escuchaban los arañazos en esa puerta de la azotehuela? ¿Será que la histeria y la sugestión de todos logró que de ser solo la alucinación de una persona enferma pasara a una posesión o lo que sea que haya sido todo eso? Y sobre todo, ¿cómo fue que 2 niños que no tenían ni idea de lo que estaba pasando se pusieran así? A la fecha mi tía Luna sigue realizando sus prácticas de brujería y cosas así, y espero que nunca se repita lo que sucedió aquella vez. Postdata, afortunadamente ya no vivo ahí. Bueno, hay muchas cosas que pudieron haber pasado por las que yo te diría a lo mejor fue sugestión colectiva, pero si literalmente la vieron levitando, no sé, yo diría que eso sumado a todo lo demás, como que no hay otra respuesta y a lo mejor es que le dieron ese diagnóstico en la clínica por a lo mejor las similitudes, pero tal vez no haya sido el caso, además de que obviamente es muy difícil que vayas a un hospital y te digan no, su familiar está poseído, llévelo a una iglesia. Lo que cuentas de la levitación y lo de los niños fue lo que a mí más me sorprendió. Y obviamente no sé, pero yo diría que no era una enfermedad. Igual, no sé ustedes qué opinen, no olviden dejarlo en los comentarios. La siguiente historia me la mandó Junuet, la titula ¿Las muñecas tienen vida o guardan energía? Y dice, yo te quiero contar lo que viví con mi abuelita cuando yo era niña. Ahora ya tengo 27 años y mi abuelita tiene 13 años que falleció. Ella trabajaba con brujería blanca. Se dedicaba al esoterismo, misticismo, en realidad no sé bien cómo se llame. Hacía limpias, leía las cartas, la mano, el café, los caracoles, hacía trabajos de sanación y amarres amorosos y todo eso. La gente iba todo el tiempo, varias veces por semana, ya que ella era muy buena en lo que hacía. Inclusive me tocó en una ocasión que una chica llegó como enferma poseída en un estado muy feo, y ella comenzó a limpiarla y recuerdo que a mi abuelita le cambió la voz. Yo siempre estaba con ella ya que me encantaba quedarme en su casa y éramos muy unidas. Aparte que su casa estaba totalmente llena de muñecas, ya que ella en su infancia nunca tuvo ninguna, en su edad adulta comenzó a coleccionarlas, muñecas de tamaño real, de porcelana, etc. También tenía muchísimos duendes y elfos. Yo sentía una energía diferente de las muñecas de casa de mi abuelita a las que yo tenía en casa de mis papás. Era una sensación rara, como si no estuviera yo sola. Las cargaba y sentía un cosquilleo en mi espalda, como cuando alguien te respira en la nuca. Pero como era una niña, no le tomaba tanta importancia. Había un muñeco en especial que me daba mucho miedo. Era un eunuco grande. Parecía que estaba quemado de la cara y los brazos. La verdad no recuerdo por qué le tenía tanto miedo. Un día llegué y mi abuelita ya le había quitado la cabeza y le había puesto la cabeza de otra muñeca y un vestido para que ya no me diera miedo. En la noche mi mamá fue por mí y me llevé a la muñeca a mi casa.
Recuerdo que estaba dormida y empecé a soñar que traía en los brazos a una bebé. Y salía esa muñeca debajo del carro de mi papá y me quitaba a la bebé. La comenzaba a rasguñar y matar. Yo me espanté mucho, pero no podía despertar. Comencé a sentir un escalofrío en toda mi espalda. Y cuando desperté, recuerdo claramente que estaba la muñeca parada en la esquina de mi cama. Se lo conté a mi mamá y a la semana nos enteramos que ella estaba embarazada de mi hermanita. Dice que decidió tirar a la muñeca, ya que yo en verdad tenía mucho miedo. Yo pienso que las muñecas de mi abuelita guardaban esas energías de tanta gente que iba, con problemas con trabajos de brujería y malas energías. Por eso yo sentía esa diferencia entre las muñecas de su casa y las que yo tenía en casa de mis papás. Ella siempre me decía que en ese trabajo abrías puertas que después no puedes cerrar. Algunas muñecas traían cuarzos que ella curaba y me decía que no se los quitara. También mi mamá cuenta que ella de chiquita, en esa misma casa, vio a una de sus Barbies hacer ejercicio en la madrugada y que el perro le ladraba mucho. Siempre nos reímos de su historia, pero tal vez es verdad. Yo tenía muchos elfos que mi abue me había regalado. Ella los tenía con platitos de dulces y semillas, ya que decía que eran traviesos, y si no les dejaba eso le escondían sus cosas. Pero yo la verdad es que era una niña y solo los quería para jugar. Así que con el paso del tiempo, cuando comencé a crecer y ser adolescente, los fui olvidando. Y terminaron debajo de mi cama en una caja. Siempre tenía pesadillas, parálisis del sueño. Y algo me comenzó a suceder cuando ya me iba a dormir. Me ponía de lado y comenzaba a sentir que alguien caminaba de un extremo de mi cama al otro. Se sentía como se hundía mi cama y cuando volteaba no había nada. Nunca vi nada, solo lo sentía. De repente sentía como el empujón y un sueño me vencía. Eso se repetía cada noche. Ya era súper cotidiano, ya estaba acostumbrada. Pero siempre trataba de darle alguna explicación. Pasaron los años y me fui a vivir a otra casa con mi pareja. Y mi papá me dijo que me había tirado mis duendes porque le daban miedo. Las veces que lo visito y me quedo ahí, ya jamás volví a sentir eso. Yo pensé que iba a pasar algo malo porque los habían tirado. No estoy segura, pero tal vez eran los elfos. No porque un pedazo de plástico tenga vida, sino porque puede ser que guarden las energías también. Debo mencionar que siempre me los compraban nuevos en su cajita. Y al pasar del tiempo tenían sus botitas todas raspadas de la parte de abajo. Como si estuvieran gastadas de caminar. Ay, qué bonito. O sea, no tanto, la verdad. Espero que te guste mi historia y la cuentes en uno de tus videos, ya que es una de mis secciones favoritas. Ahí está. Muchas gracias, Junuet. Obviamente me encantó tu historia, me encanta el tema de las muñecas y de los duendes, y tú contaste de los dos. La verdad es que pensé que iba a salir mal en varias ocasiones. Uno, cuando su mamá tiró al nenuco, pensé que iba a pasar algo malo ahí. También cuando como que se fue olvidando de los duendes y entonces los metió en una caja debajo de su cama. También dije, no creo que les guste eso. Y pues obviamente cuando su papá los tiró a la basura. Pero pues no, tuvo mucha suerte, le fue muy bien. Así que bueno, muchas gracias, Junuet. Muchas gracias a todos los que me mandan sus historias. La siguiente historia me la mandó y dice: bueno, quisiera contar una de las tantas historias paranormales que nos han pasado a mi familia y a mí. Chingado, de forma anónima. Yo vivo en Guadalajara, Jalisco, y aquí cerca de donde vivo, hace muchos años hubo una explosión en las calles y hubo muchísima gente enterrada. O sea, nada que ver a como lo manejaron los noticieros. Incluso hay videos de eso en YouTube. Es de las explosiones del 22 de abril. Mis hermanos cuentan que días antes estaban en el Templo de la Luz y se escuchaban muchos murmullos y gritos, pero nadie de toda la gente que estaba en misa era, ya que estaban rezando el Padre Nuestro y todos volteaban a verse extrañados por el suceso que estaban viviendo. Bueno, como te comenté, fue algo entre raro y perturbador. Después de que pasó todo, como era zona de riesgo por otra posible explosión, nos evacuaron por unos días. Después de que regresamos a casa, a mí me tocaba ver a una niña que se llamaba, pongámosle Carla, en la azotea de mi casa. Y eso era todos los días. Yo me la pasaba muy bien con ella, pero a mis papás no les gustaba que platicara mucho con ella, ya que ella me pedía que subiera a la azotea por alguna razón. Un día mi papá me dijo que le preguntara dónde vivía, y ella me decía que vivía cerca y apuntaba hacia donde ocurrió todo. A lo que mi mamá me dijo que le diga que vaya a su casa porque ya era tarde. Así pasó durante un año aproximadamente.
Hasta que mi papá y una de mis hermanas, que saben de cosas de magia, brujería, ayudar a cruzar gente muerta, etc., ayudaron a que cruzara y ya no la volví a ver. A mí me hubiera gustado volver a verla, pero por desgracia no fue así. Ok, si la persona que me mandó esa historia está viendo este video, tengo mucha curiosidad de saber si tú la recuerdas o si solamente tienes como el recuerdo de haber estado con ella, de haber jugado con ella, pero no la recuerdas tal cual físicamente. Eso me gustaría saber. Si quieres, mándamelo por mail para que no lo pongas en los comentarios y no vean quién eres, pero tengo mucha curiosidad de saber eso. Y bueno, voy a buscar uno de esos videos que dices de la explosión del 22 de abril, porque la verdad no tenía ni idea de qué había pasado y me gustaría informarme. Bueno, antes de terminar, se me olvidó enseñarles la playera que escogí para este video, que es de Beetlejuice y la verdad me encanta. Y bueno, ya saben que esa y todas las playeras que uso en mis videos las pueden conseguir en Instagram, @cositas.bonita00. Como siempre, les dejo el link en la descripción. Y bueno, con esto terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like y suscribirse. Gracias por el video, les mando un beso enorme y nos vemos mañana. Bye.